tres profesores, tres investigadores de la Universidad del Norte. Óscar Arias Díaz, que es comunicador social y periodista, comunicador social y periodista de la Universidad del Norte. Óscar es máster en dirección cinematográfica de la Universidad de Barcelona y es candidato a doctor en comunicación de la Universidad del Norte también. Es docente de esta universidad de los cursos de guión y producción audiovisual. Óscar fue un investigador invitado a la Universidad de California en Los Ángeles, donde adelantó proyectos en torno a Hollywood y el impacto de la presencia de realizadores latinos en la industria cinematográfica de Hollywood. Y a su vez está interesado en temas de investigación relacionados con el cine nacional, las redes sociales y la economía política desde distintos campos de la comunicación. Invitamos también a Alfredo Sabá Fajardo, quien es productor de televisión y comunicador social con estudios de posgrado en gerencia y gestión cultural. Alfredo tiene un máster en teoría y práctica del documental creativo y un magíster en comunicación. Como docente suma 25 años de experiencia. La mayoría de esta experiencia se ha desarrollado en la Universidad del Norte en Barranquilla, donde actualmente además ejerce como coordinador académico del Centro de Producción Audiovisual. E invitamos también a Andrea Cancino Borbón, que es candidata a doctora en comunicación de la Universidad del Norte, tiene un máster en edición y producción y nuevas tecnologías periodísticas de la Universidad de Sao Paulo y de la Escuela de Periodismo y Comunicación de la Unidad Editorial de Madrid, España. Andrea es egresada de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Norte y sus áreas de investigación e interés incluyen narrativas digitales, social media, estudios de periodismo y comunicación política. Además de su carrera como investigadora, se desempeña como docente universitaria y periodista. Óscar, Alfredo y Andrea, bienvenidos a este espacio. Si lograron poner su presentación, muchas gracias. Sí. Entonces, cuando quieran iniciar. Hola, buenos días a todos. Vale, voy a iniciar yo con las diapositivas iniciales. Mi nombre es Alfredo Sabaki. Les agradecemos, por supuesto, a ustedes el espacio, la posibilidad de compartir los avances de este proyecto que busca analizar cómo se vivió y se comunicó lo que en Colombia se conoció oficialmente como el Día Sin IVA y extraoficialmente como COVID Friday, ese viernes 19 de junio. Profesor Arias, podemos poner la diapositiva que viene. Listo. Bueno, creemos necesario iniciar esta presentación recordando al sociólogo Zygmunt Bauman, quien en una entrevista concedida al diario El País de España en julio del 2014 decía: vivimos en dos mundos paralelos y diferentes, el online y el offline. Pues el online, como lo sabemos, se refiere al mundo y las relaciones mediadas por las tecnologías, y el offline al que las interacciones se plantean en lo que aún llamamos mundo real. En la modernidad líquida de la que empezó a hablar Bauman a finales del siglo pasado, la revolución de la información ocupaba un lugar especial. Pero al final de su vida, ya Bauman se identificaba más con una postura más pesimista sobre la revolución digital. De hecho, en 2016, para el mismo diario El País, en una entrevista, afirmaba que Internet adormecía con tanto entretenimiento barato. Lo catalogó incluso como una trampa. Ahora bien, ni Bauman ni nadie, o pues muy poca gente, podía imaginar que en el año 2020 el mundo se encerraría. Todos, en mayor o menor medida, hemos sentido y nos hemos visto afectados por la pandemia y el consecuente aislamiento. De un momento a otro, el mundo offline, el mundo de las interacciones sin mediación de la tecnología, pasó a ser un mundo proscrito, peligroso, inconveniente, insalubre. Yo estoy en mi oficina solo y ahorita se asomó alguien a regañarme porque no tengo puesta la mascarilla. Estoy en mi oficina solo. Ya, pero bueno, así estamos. Nuestro rostro en vivo y en directo se nubló por las mascarillas, y para poder entonces vernos las caras completas tuvimos que acudir al mundo online con plataformas como las que estamos usando ahora, como Zoom, y solo para citar una sola. Pues empezamos a conectarnos más y más por pantallas y correos de voz desde la seguridad del hogar tranquilo y que esperamos esté libre de virus. La calle, el contacto físico pasó a ser como el coco, el cuco, y el internet, incluidas las redes, una oportunidad segura para seguir haciendo parte del mundo. Eh,
Manuel Castells, en La dimensión cultural del Internet, un texto publicado en el año 2002, se refiere particularmente a la red como una producción cultural. Él lo cito, dice, una tecnología que expresa una cierta y determinada cultura. Ese mismo Manuel Castells nos dice que la dimensión cultural es decisiva en la producción y las formas de Internet. Y allí, en esa dimensión cultural, en la que se hace posible el mundo online, está la red social Twitter, misma de la que nos ocupamos pues en el presente estudio. Profe Oscar, ¿podemos darle a la que viene? A ver, ahí está. Ahí la tenemos. Bien, creemos importante mirar estos datos relevantes sobre acceso y uso de los colombianos a la tecnología, Internet y redes sociales. Las fuentes son el DANE y firmas especializadas en consumo y marketing digital. Tenemos un 72.2% de colombianos con dispositivos móviles y de ese uso de dispositivos móviles, el 63.9% se usa en redes sociales. Computadores de mesa, estamos en 20.6, computadores portátiles 28.8, miren ustedes. Conexiones a Internet 52.7 y uso de Internet para redes sociales 82.2%. Son porcentajes grandes los que podemos ver entonces ligados en Colombia al uso precisamente del Internet y los dispositivos móviles que vemos incluso que tienen hasta mayor presencia que computadores de mesa y portátiles, precisamente para acceder a redes sociales. Twitter en Colombia, bueno, aunque sabemos que las estadísticas alrededor de los usuarios de Twitter siempre son complicadas, están, según las firmas especializadas, los estudios especializados, hablan de 3.2 millones de usuarios aproximadamente, y el 55% de los usuarios de redes sociales dicen usar Twitter, y está en el sexto puesto detrás de YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger. Twitter es la sexta. Y ahora le están apareciendo más competencias, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Twitter ha tenido pues subidas y bajadas en algunos momentos. La siguiente, patrón, doctor Arias, esa. Y bueno, antes ya de meternos de lleno, ya para terminar esta contextualización, bueno, hablamos de Black Friday, pero recordar qué es. Esto en Estados Unidos originalmente es el día después de Acción de Gracias en los Estados Unidos, en donde los almacenes arrancan como la temporada navideña con muchísimas ofertas, muchas rebajas en los precios, y el nombre tiene la etimología, tiene dos posibles raíces, o razones. Una tiene que ver con los policías se referían al tráfico que se generaba en estos viernes por ser un tráfico muy pesado por la cantidad de gente en la calle. Entonces el tráfico muy pesado era un viernes negro, un Black Friday. Pero también hay una interpretación que hace referencia a que los números en rojo de los almacenes que no habían podido vender mucho, que estaban pues los números en rojo, en déficit, pasaban a ser números en negro, habida cuenta de que se disparaban las ventas en esos días. De ahí han salido otras cosas como el Cyber Monday, es decir, las compras de los lunes a nivel por internet, y pues en el caso colombiano pues apareció la posibilidad entonces del día sin IVA, con toda la intención de mover los inventarios, fomentar el consumo, a veces también cierre de temporadas y apertura de temporadas, el facilitar que, por ejemplo, excedentes de producción puedan salir a mejores precios. En todo caso, bueno, la intención del Black Friday es indudablemente generar pues consumo, y ese día sin IVA, Black Friday, en el contexto colombiano y en medio de lo que estamos viviendo, pues pasó a entenderse como COVID Friday. Oscar, continúas tú entonces. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, en este orden de ideas vamos a continuar. Vamos a hacer un pequeño refresh a la presentación, ya que
al igual que es dinámica la red social, nuestra presentación también es algo dinámica, por decirlo de alguna forma. Entonces, ya creo que se actualizó. Vamos a volver a compartir esta diapositiva. Muchísimas gracias por compartir un viernes para hablar de estos temas, como lo son las redes sociales, que son tan cambiantes. Y bueno, entonces, contexto, entendiendo de que el objeto de estudio y el barrido de toda la información que nosotros tenemos estaba atada directamente a lo que también a las fechas específicas, que es el primer día sin IVA, de ese primer día, que es el 19 de junio. Luego se generaron otro día sin IVA, que fue el 3 de julio, y aún hoy están esperando los consumidores ver cuándo va a ser la fecha de ese tercer día sin IVA. La importancia de este día sin IVA, para contextualizar un poco, es que en lo que hemos visto nosotros de nuestro análisis, es que Internet, en algunos casos, tal cual como lo cita el teórico Whitfield en el año 2016, puede llegar a ser un lugar tonto, un lugar superficial, un lugar vacío. Los diálogos, así como lo citaban, la conferencia muy interesante de mi tocayo Oscar, donde comparto algunos puntos y sinceramente este diálogo es muy nutritivo, cae bien para la salud de nosotros comunicadores e investigadores, porque esos diálogos giran en torno a distintas tendencias. Lo que se habla hoy tal vez no será relevante mañana, y cuáles son las pausas que nosotros como académicos, como investigadores, como científicos sociales tenemos que ir apuntando al momento de darle importancia, bien sea a los datos que son públicos, ¿verdad? O sea, esos datos públicos donde nosotros tenemos que entender que hay unos límites, ¿verdad? Hay unos límites de esos datos públicos y cómo nosotros tenemos que llegar a generar sentido dentro de esto. La mayoría de datos que nosotros hemos visto se enmarcan en un tono crítico, ¿verdad? En un tono sarcástico de alguna forma. Se irrumpen como comedia de alguna forma u otra también. Más adelante nosotros comenzamos a dialogar con las teorías, o sea, las teorías que nos hablan, y vamos a ir nosotros entendiendo, más allá de lo que nos dice el dato, cómo podemos hacer esas conexiones, porque después de todo las redes sociales lo que hacen es eso, conectarnos con realidades, bien sea en esos mundos online, como lo decía el profesor Alfredo, y ese mundo offline que es donde nosotros estamos en este momento, en las comodidades de nuestras casas, debido a toda esta pandemia que estamos afrontando en estos tiempos contemporáneos. Entonces, se generó un boom dentro de los medios, se generaron también distintas formas de comunicación, las industrias de medios tradicionales, ¿verdad? Y ese mercado de comunicación donde nosotros estamos y donde la información se genera muy rápidamente, hay un sentido de inmediatez, generó un impacto, no solo, así como lo vemos en la diapositiva, pues fuimos noticia en el New York Times, fuimos noticia para la BBC, fuimos noticia para Bloomberg. La sigla VAT hace referencia al Value Added Tax. Esa sería una traducción a lo que nosotros conocemos como lo es el IVA. Este sería algunos pantallazos que me parece muy interesante, no solo entender la relación entre usuarios, sino la relación que se establece con los medios de comunicación per se. También me parece muy interesante las transformaciones, o sea, cómo nosotros asumimos los productos comunicativos y hacen parte de nuestro diálogo mediático con los medios tradicionales que conocemos. Por eso trato de ilustrar eso que nosotros vivimos también con esa caricatura de Matador. Entonces la podemos ver, todos la podemos ver ahí, interpretar, seguro lo vieron en su momento. Y es importante también, de alguna forma u otra, acercar a quienes fueron los sujetos que generaron algún tipo de engagement o todos estos datos, todo este corazón, toda esta materia prima con la que se gira nuestra investigación. Por eso es muy importante. Como lo estaba diciendo en un momento, el hecho de establecer ese diálogo con las teorías nos sitúa en Henry Jenkins y en Mizuko. Es una relación un poco más simbiótica con ese gran aporte dentro de esta construcción con respecto a la cultura participativa, cómo el usuario participa y cómo genera ciertas variables con respecto a sus usos y a su interacción, y de por sí a toda esa sombrilla temática que nos acude en este momento, como lo es la comunicación.
Entonces, Jenkins establece unos parámetros que se pueden evidenciar en los datos que nosotros contemplamos dentro del análisis de nuestra data. Tenemos la brecha de participación, existe una brecha, ¿verdad? O sea, hay usuarios que sencillamente son activos dentro del diálogo, otros que no serán tan activos, son un poco más pasivos. Y la brecha de participación incurre también en esa brecha tecnológica en la que se encuentra nuestro país y que es tan propia de ministros y de entes gubernamentales. Hay un problema de transparencia, porque aquí nosotros ya estamos hablando de la ética, que está muy ligada también a esos desafíos éticos. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los derechos? ¿Y cuáles son los deberes? La legislación colombiana en ese momento nos encontramos un poco en una laguna en el hecho de entender las nuevas formas de comunicación tecnológicas que se están haciendo. También entra muy bien las posturas de Sonia Livingston, donde establece que debe, de una forma u otra, existir una regulación no vista como una censura, sino desde el punto de la alfabetización mediática. Desde Iberoamérica se ha establecido esta temática con un científico social muy bueno que se llama José Ignacio Aguadet, director de la revista Comunicar, y quiero hacer alusión también, que en paz descanse, que lo perdimos este año, al gran Sergio Roncayo Dau, que habla de las audiencias activas y cómo esa transformación se va generando en nuestro día a día, y establece muy dentro de la escuela de Marshall McLuhan y también de Henry Jenkins, donde nosotros podemos asumir un tono activo y podemos darle una cierta resignificación a los productos comunicativos, como lo podemos ver en las dos imágenes que acompañan esta diapositiva. Creo que ya hay que hablar un poco de la metodología, a grosso modo todo lo que hemos estado haciendo durante este barrido. Entonces aquí sí le cedo la palabra a la profesora Andrea Cancino, que es la experta en todo este tema de datos y analíticas. Bueno, muchas gracias, Oscar y Alfredo. Entonces, digamos que nosotros en este estudio, que en este momento está en un estadio muy exploratorio inicial, lo que hicimos fue analizar 5.665 tweets que extrajimos de la conversación en Twitter que utilizaban el hashtag COVIDFriday, que fue, digamos, el hashtag que dentro de la red social identificó la discusión en torno al día sin IVA, desde el 19 de junio, que fue el día sin IVA como tal, hasta el 26 de junio, porque digamos que la conversación se expandió un poco en ese sentido. Hicimos un análisis de contenido automatizado. La extracción de la data la hicimos con un software que se llama Octoparse, que nos permitió extraer texto completo del tweet, usuarios y algunas otras variables como la fecha y variables de engagement. Y el análisis lo hicimos con WordStat IR, realizando un topic modeling y un análisis de identificación de entidades, principalmente para responder de qué se habló durante esta discusión y de quién se habló durante esta discusión en Twitter, para intentar comprender cómo fue la conversación en esta red social alrededor del día sin IVA y esa interacción precisamente que se hace entre una conversación que se da en un espacio virtual sobre algo que está sucediendo en un espacio offline. Oscar, ¿puedes pasar la diapositiva, por favor? Algunos datos generales de la discusión. La discusión se realizó en torno a 2.438 usuarios únicos. Una de las cosas que pudimos identificar, por ejemplo, era que era una conversación muy cívica. Logramos filtrar, digamos, algunos de los contenidos que pudiesen venir de fuentes no confiables o robóticas. Sin embargo, ustedes saben que una de las limitaciones de los análisis de Twitter en cuanto al Big Data es precisamente que no se puede identificar del todo de dónde vienen los usuarios o las características propias de los usuarios, pero digamos que pudimos entender estos 3 usuarios como los usuarios más activos, es decir, los que publicaron más tweets. Se quitaron las últimas 3 letras de cada usuario porque son ciudadanos por temas éticos, digamos, para proteger sus identidades. Y los 3 usuarios más efectivos, que para nadie es un secreto, a pesar de que Twitter es una red social que democratiza en gran medida la participación ciudadana, las personalidades públicas o usuarios
digamos, identificados como tal, verificados, tienden a tener mucho más engagement que los usuarios normales, entonces no es una sorpresa encontrar usuarios como Félix de Bedú, como Mafe Carrascal, como los usuarios que más engagement generaron dentro de la discusión. Sigue, por favor. Haciendo como un primer barrido y un primer análisis de los términos y los textos que habían en esos tweets, pudimos identificar algunas palabras, digamos, más salientes, pero también algunas frases más salientes que comienzan a darnos los primeros esbozos de cómo fue esta conversación y de qué habló la ciudadanía cuando estaba discutiendo el día sin IVA. Importante, obviamente, palabras como IVA, como día, como COVID-19 por el contexto mismo, pero llaman la atención términos como gente, como culpa, por ejemplo, contagio y casos, vida y salud, que son precisamente esas preocupaciones que tenían los usuarios en este momento, al igual que muy interesante, por ejemplo, la mención del costo y éxito como los establecimientos más presentes en la discusión del día sin IVA. Cuando miramos las frases, nos aparece decir la verdad, reactivar la economía, vergüenza mundial, buenas noticias, cuarentena, pandemia. Digamos, es un poco interesante cómo comienzan a aparecer esas frases, reseteo de la economía, salieron a comprar, que nos comienzan a decir un poco de lo que está pensando la ciudadanía en ese sentido. ¿Puedes pasar, por favor? A partir del topic modeling logramos identificar estos 5 temas salientes. Digamos que el más frecuente fue imagen de Colombia en el mundo, con un 32%, luego tenemos día sin IVA no recupera la economía, deja un hueco fiscal, luego tenemos buen comportamiento en el día sin IVA, lo absurdo de comprar televisores y COVID Friday favorece a las grandes empresas. Vamos a mirar un poquito de cada uno de ellos. Sigue, por favor. Aquí pues seleccioné algunos de los tweets que hicieron parte de cada tema para que podamos hacernos una idea de lo que hay en cada uno de estos temas. En imagen de Colombia en el mundo, digamos que había una preocupación muy grande dentro de la ciudadanía por cómo una decisión del gobierno como el día sin IVA pudiese verse desde el exterior. Hay muchas referencias a un artículo del New York Times que Oscar presentó en unas diapositivas anteriores del What Pandemic, y podemos ver allí en los tweets cómo se hace referencia a ese artículo, cómo se hace referencia a Colombia como una vergüenza ante el mundo por este tipo de decisiones. ¿Sigue? Ay, vale, Diana, ya, entonces me apresuro un poquito más. Aquí, por ejemplo, este tema es una crítica muy frecuente dentro de la base de datos que analizamos, de cómo una decisión como el día sin IVA no iba a servir para recuperar la economía, pero sí iba a dejar un hueco fiscal importante que el gobierno no estaba tomando un poco responsabilidad sobre eso. Entonces, ahí hay algunos de los tweets que se relacionaron sobre ese tema. La siguiente, por favor. Y esta es muy interesante porque si bien parte de un tuit del presidente en el que él dice que se observó un buen comportamiento a nivel general, los replies y las reacciones ante este buen comportamiento que el presidente y otros funcionarios del gobierno resaltan en la red social es respondido o enfrentado por la ciudadanía con críticas, con sátiras o con ironías. Ponen el buen comportamiento un poco entre comillas, hacen esto de la traducción, hacen una crítica muy directa al presidente y a la mirada que él le está dando a una realidad que para ellos es una realidad grave y que puede traer o que va a traer, digamos, consecuencias a nivel de salud en términos de la salud pública del país. Esto es muy interesante porque hay una tendencia hacia el humor, y encontramos en este tema cómo se hacía una relación entre el día sin IVA, que principalmente significó salir a comprar televisores y Smart TV grandísimos masivamente, y lo absurdo que eso significaría o que significa poner en riesgo tu salud para comprar un televisor que muchas veces no necesitas, pero también la relación que hacían era con digamos, el consumo mediático en televisión nacional en este momento. Compran un televisor, arriesgan su salud para terminar viendo novelas repetidas en RCN Caracol. Entonces fue muy interesante mirar un poco ese tema.
Y bueno, esta es otra crítica muy grande que se le hacía al presidente de cómo esta política estaba diseñada para favorecer a las grandes empresas, favorecer a las grandes cadenas, favorecer a los bancos, en detrimento de la salud pública o de las, digamos, del bienestar de los colombianos. Sigue, por favor. Algunas de las entidades que se mencionaron las encuentran allí, Colombia, Iván Duque, Colombia como las más, digamos, salientes, pero hay referencias a telenovelas, como la biografía de Marvel o Pasión de Gavilanes, al gobierno nacional, la New York Times y algunos políticos como Claudia López o Uribe o Gustavo Petro. Sí. Y quisimos hacer una diferenciación de los diferentes términos que se utilizaron para referirse a Iván Duque, porque digamos que el presidente fue una figura central dentro de la discusión, pero se usaban muchos términos para referirse a él. Entonces, Iván Duque con sus diferentes variaciones de ortografía, pero también Duque irresponsable, Duque inepto, subpresidente y PTE como una forma corta de referirse al presidente. Y bueno, esto es como un resumen un poco rápido de lo que logramos definir. Igual valdría la pena hacer un análisis un poco más profundo ya desde una perspectiva etnográfica para poder extraer un poco más esos significados que la ciudadanía estuvo compartiendo al interior de esta discusión. Este sería como a grosso modo para cerrar, para ir cerrando. Lo pueden leer en la diapositiva muy bien, pero hay una brecha que nosotros podemos entender dentro del mundo online y el offline, y lo podemos evidenciar con las elecciones norteamericanas, donde el activismo va más allá a que tú establezcas una crítica o establezcas una burla, sino que ya se está activando una movilización. Entonces, tal vez en Colombia estamos en un primer estadio donde se está estableciendo crítica, humor, transformación de productos de comunicación, pero ya tendríamos que ir a otro nivel dentro de la red social como lo es Twitter, implementar un poco más el activismo digital, y la bandera siempre va a ser tratar de evidenciar o construir una alfabetización mediática como nosotros, como colegas, como investigadores. Y muchísimas gracias por hacernos parte de este espacio para hablar de nuestra investigación. Esperamos poder publicarla, esperamos tener ese espacio dentro del libro que se está construyendo. Y no siendo más el día de hoy, espero que nos sigan en Twitter y seguimos adelante en este país que a veces es dirigido por Robert B. White. Muchas gracias, Oscar, Alfredo y Andrea. Yo les voy a pedir que, ya que nos invitan a seguirlos en Twitter, pues que si nos ponen en el chat estos enlaces de Twitter para poder hacer como ese seguimiento más oportuno y pues tener más resultados de esta investigación que están haciendo. Para terminar,